8 de la mañana, 47 minutos. El gobierno nos está rapiñando, pero si esto sale, se la va a comer doblada. ¿Quién lo dijo esto? El presidente de la FOEB, la Federación de Obreros y Empleados de la Bebida, Richard Reed, cuestionando que desde el Poder Ejecutivo se pudiera llegar a modificar el acuerdo bilateral que alcanzaron trabajadores y la patronal del sector de las bebidas en el convenio colectivo que va a regir este sector en los próximos 3 años. Un acuerdo que implicó varios meses de negociación, de idas y vueltas, pero que finalmente se llegó a este acuerdo sobre la base de una inflación proyectada que es superior a la que establece el Poder Ejecutivo. Se había establecido que iba a haber un aumento de 10,16% en los próximos 3 años, un aumento que fue señalado como histórico por el propio Richard Reed y por otros dirigentes e integrantes del sindicato de la FOEB. Un sindicato que es dirigido, hay que señalarlo, por integrantes del PIT-CNT que responden al grupo Articulación, que es el grupo sindical que se identifica más con el Frente Liber Sereni, ¿verdad? Sí, un acuerdo que además presentó algunas situaciones bastante curiosas. Recordemos que Reed la semana pasada, el martes concretamente, hizo varias declaraciones en la mañana del martes en varios medios de comunicación anunciando que se venía un conflicto muy duro si no se le daba el aumento que reclamaban, si las empresas no daban el aumento que estaban reclamando. Salió en varias radios esa mañana anunciando ese conflicto muy duro. En el mediodía hubo una asamblea de trabajadores y en esa asamblea Reed dijo que tenía el acuerdo, que las empresas habían aceptado el aumento. Con lo cual quedó la sensación de que en realidad cuando Reed anunciaba un conflicto muy duro ya tenía en realidad el sí de las empresas respecto a ese aumento. A eso siguió luego la reacción del gobierno ante la magnitud del aumento y ahora estas nuevas declaraciones de Reed. Esas concretas que citabas, Alejandro, fueron de Radio Uruguay, en Radio Uruguay. En la mañana de Radio Uruguay. Está con nosotros el ministro de Trabajo y Seguridad Social, Eduardo Brenta. ¿Cómo le va, ministro? Buen día. ¿Qué tal? Buenos días, un gusto. ¿Cuál fue la reflexión del gobierno o el análisis que hizo el gobierno a partir del conocimiento de este preacuerdo entre trabajadores y empresarios del sector? Bueno, en principio el gobierno, como usted bien dice, tomó conocimiento a través de los medios de comunicación, digamos, de este convenio, porque este convenio fue negociado en forma bipartita por empresarios y trabajadores de la bebida, sin conocimiento y fuera de la órbita de la negociación colectiva, o sea, por fuera del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social en forma bipartita, cosa que la ley autoriza, digamos, claro, pero que no es el mecanismo que normalmente recorren los sindicatos, ¿verdad? En general la negociación se da en la órbita del Ministerio con la participación de los negociadores del Ministerio. El segundo elemento es que este convenio no recoge los lineamientos del Poder Ejecutivo y en tanto empresarios y trabajadores de la bebida establecen solicitan la convocatoria del Consejo de Salario de la rama de actividad, el Poder Ejecutivo analiza y resuelve poner sobre la mesa una propuesta del Poder Ejecutivo, cosa que legítimamente puede realizar en función de lo que la ley de negociación colectiva establece, que el Poder Ejecutivo es un actor más de la negociación colectiva, ¿verdad? Entonces, esto desencadena, digamos, en la medida en que el convenio está por fuera de los lineamientos que el Poder Ejecutivo sugirió para la negociación colectiva, cosa que puede hacer también en el marco de la ley, el Poder Ejecutivo también dentro de la ley resolvió poner sobre la mesa una propuesta que esté alineada a los objetivos que el Poder Ejecutivo ha planteado, que tienen, yo diría, 2 o 3 ejes fundamentales, ¿no? Primero, establecer una expectativa de inflación acorde a la que han acordado todos los grupos de negociación, absolutamente todos, que es el centro de la banda, el Banco Central, y un correctivo de inflación para evitar pérdida de salario real, porque no queremos que nadie pierda salario real en esta negociación. Y segundo, indicadores flexibles, variables, que han sido construidos de las partes de distintas formas, cada convenio es un caso diferente, digamos, pero que permitan justamente enfrentar las variables de la coyuntura internacional, teniendo presente que estamos no en un escenario como en el año 2009, 2010, 2011, sino en un escenario francamente negativo a nivel internacional. Esto ha generado que los convenios, tal como lo solicitáramos al inicio de esta ronda, la mayor parte de los convenios que se han firmado en esta ronda se han hecho con criterios de moderación del crecimiento del salario,
dado que la coyuntura internacional es francamente negativa. Claro. Y creemos que los trabajadores y empresarios de la gran mayoría de los sectores han comprendido esto, teniendo presente que el gobierno no quiere que se destruyan puestos de trabajo, que normalmente es la solución, la mala solución, digamos, de convenios que no recogen la realidad Claro. Sectorial y global. Claro, a la larga termina sucediendo eso. Ahora, ministro, usted decía hace algunos minutos, en este caso se alcanzó un acuerdo bipartito entre trabajadores y empresarios sin consultar al gobierno, algo que no es habitual. Uh-huh. No es habitual. ¿Por qué no es habitual? Bueno, porque en general la mayor parte de los actores, cuando el convenio se vence, solicitan la instalación del Consejo de Salario, como establece la ley, recogen o comienzan a discutir sobre la base de los lineamientos que el Poder Ejecutivo pone en términos generales, o de propuestas de los actores también, ¿no? Porque la negociación colectiva, como todo fenómeno, ha ido evolucionando a lo largo de los años, Claro. y ha mejorado su calidad, y en ese sentido nos parece bien, y el hecho de que yo estoy señalando que ha sido un convenio bipartito, no constituye una crítica, constituye un hecho de la realidad que es bueno que Claro. se sepa. No, yo se lo pregunto porque llamó la atención, yo lo decía en la introducción a la nota, las declaraciones bastante fuertes de Richard Reed, no de ayer, sino de la semana pasada, antes del anuncio de ese acuerdo, donde decía, vamos a un conflicto muy duro si las empresas no aceptan esto, y a uno le llamó la atención, primero, la dureza de las declaraciones cuando se estaba pidiendo un aumento realmente muy importante, segundo, que era un acuerdo entre partes que se estaba negociando, y tercero, que en realidad un par de horas después el propio Reed anunció que tenía el acuerdo, es decir, parecía demasiado desmedida la amenaza de conflicto cuando en realidad se estaban en las puertas de un acuerdo que estaba muy por encima de lo esperado. Sí, sí. Sí, yo sobre eso no voy a hacer declaraciones, porque creo que han habido declaraciones que no ayudan nada, no contribuyen a la solución de los problemas. Son declaraciones que además no aportan a la discusión. Nosotros lo que queremos es aportar a la discusión, hacerlo correctamente, dentro del marco que la ley nos permite. Se ha dicho que la ley de negociación colectiva está en juego, aquí no hay nada en juego. La ley de negociación colectiva establece la posibilidad de la intervención del Poder Ejecutivo cuando se convoca el Consejo de Salarios. Esto efectivamente sucedió, por lo tanto el Poder Ejecutivo va a hacer una propuesta donde va a establecer los lineamientos. ¿Cuál va a ser la propuesta? Bueno, en términos generales no está elaborada, pero la propuesta debe contener los aspectos generales que han contenido los lineamientos, o sea, tomar el centro de la banda, el BCU, como un elemento de referencia para fijar las expectativas de inflación y un ajuste anual para que no haya pérdida de salario real, y luego un mecanismo de evolución del salario real asociado a la evolución del sector, ¿verdad? Para que justamente el salario no impacte sobre los puestos de trabajo. En nuestra opinión, debe ser un indicador flexible que logre recoger a lo largo de los 3 años de convenio los avatares por los cuales el sector pueda transitar, ¿verdad? Claro. En este sentido, este indicador flexible en cada negociación ha sido construido de manera muy diversa. Yo diría que yo he puesto como ejemplo en el día de ayer el convenio de los trabajadores bancarios, porque creo que los trabajadores bancarios hicieron algo muy inteligente, fue construir un indicador a partir de una propuesta del Poder Ejecutivo, una propuesta de los bancarios y una propuesta de las empresas. Este indicador va a generar el incremento salarial del sector, y luego privilegiaron otras negociaciones del sector financiero, digamos, fundamentalmente de sectores de trabajadores con menos ingresos, como son los trabajadores de los servicios de las empresas que otorgan créditos al consumo y demás, ¿no? Y esto me parece que es una política que yo considero muy inteligente y muy acertada de parte del sindicato bancario, privilegiando los salarios más bajos, digamos, y generando un incremento, yo diría, adecuado para el escenario, para el contexto internacional, y que en caso de mejorar el escenario del sector financiero va a generar un incremento adicional mayor. Yo diría que el convenio fijo, ese ingreso fijo que alcanzó la bebida, puede llegar a ser negativo hasta para los trabajadores, claro. Porque si tomando como un indicador solamente macro, ¿verdad? El indicador que hemos construido, donde hay sectores que son muy heterogéneos y por tanto es muy difícil establecer indicadores sectoriales, porque hay una gran heterogeneidad y volatilidad de los sectores.
hemos tomado un indicador macro. Ese indicador macro da algo así como un 30 y pico %, ¿verdad? Y ese indicador macro puede ser mejor el año que viene si la economía crece, ¿verdad? Y por tanto, si fuera un indicador fijo, los trabajadores perderían, también los de la bebida perderían, ¿no? Paradójicamente, si se tomara ese indicador. Entonces, como no se transitó por este camino, yo creo que se perdió la oportunidad de incorporar y enriquecer la negociación con los aportes que naturalmente el Poder Ejecutivo puede realizar. Y aunque hemos planteado modestia y cuidado en esta ronda por el escenario internacional, basta levantar un poco la mirada del Uruguay para darse cuenta que estamos, mientras nosotros discutimos cuánto va a crecer la economía mundial, los países de Europa discuten cuánto va a caer el Producto Bruto Interno, y mientras nosotros discutimos si subió 2 o 3 décimas el desempleo o bajó 2 o 3 décimas en España, el desempleo lo sufren más de 5 millones de españoles, está por encima del 25%, y creo que los uruguayos tenemos que saber esto y valorarlo, porque esto es una diferencia muy importante. Bueno, tenemos que atender esta realidad tomando indicadores que nos permitan que si la situación empeora, tomemos previsiones para cuidar el empleo, que es el aspecto central, y si la situación mejora, todos nos beneficiemos de la misma. Entonces, los indicadores que se construyen a partir de elementos flexibles, se toman 2 o 3 indicadores, se han tomado distintos, crecimiento de las ventas, volumen físico de la industria, sectorial, ¿no? Horas trabajadas, personas ocupadas, bueno, la construcción de estos indicadores es lo que nos ha permitido generar convenios flexibles y consolidar un proceso de crecimiento y mejora de las condiciones de los trabajadores, que es innegable en el Uruguay, ¿no? Ministro, a partir de que el Poder Ejecutivo haga ese planteo, esa corrección en lo que considera debería ser el aumento, ¿qué pasos se siguen, digamos? ¿Qué pasa si no aceptan empresarios o trabajadores? Bueno, si empresarios y trabajadores no aceptan, se recurrirá a la votación, el Poder Ejecutivo impulsará su propuesta, veremos si alguien la acompañe, si no la acompaña nadie, perderá, ¿verdad? Y quedará vigente el acuerdo que han tenido ya alcanzados. Ahora, ahora el Poder Ejecutivo tiene algún otro elemento, digamos, de persuasión. No, en el marco de la ley de negociación colectiva no tiene ninguno. ¿Y fuera de ella? Fuera de ello tiene todos los instrumentos de política económica que puede tener. Por ejemplo, se ha mencionado el subsidio que recibe la cerveza. Se ha mencionado este subsidio que maneja el Ministerio de Economía y Finanzas, con un razonamiento bastante lógico, que significa que deviene de decir, bueno, si este sector tiene tal nivel de tal situación positiva, digamos, como para llegar a alcanzar este acuerdo, evidentemente no tiene que haber un subsidio de parte de la sociedad para ese sector. Esto me parece bastante claro, ¿no? Entonces, se ha dicho que esto es chantaje. No, esto es cuidar el dinero de los uruguayos, ¿no? Si se ha protegido un sector por razones que yo francamente no conozco, y luego este sector alcanza un nivel de acuerdo salarial por encima del resto, bueno, es indicador de que el sector está en muy buenas condiciones. Según el análisis, no es nuestro análisis, ¿no? Es el análisis que hacen los propios empresarios. Claro. Bueno, si este análisis lo hacen los empresarios, entonces no necesitarán un apoyo de toda la sociedad como constituye un subsidio, ¿no? ¿Qué tal, ministro Traverso? ¿Cómo le va? Buen día. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Muy buenos días. Ministro, se adelantó a una pregunta que yo le iba a hacer, ¿verdad? Porque en algunos sectores ha habido protestas en relación... Protestas no sé si es el término adecuado, pero por lo menos sorpresa que se subsidie, por ejemplo, la cerveza en nuestro país, tomando en cuenta además los niveles de alcoholismo que en parte de la población ha ido en los últimos tiempos y a través de registros realizados por el propio gobierno, ¿verdad?, por las oficinas competentes, ¿por qué se subsidia la cerveza? Debe haber una explicación inteligente al respecto. Usted me dice que usted no lo puede expresar porque lo desconoce. Esa es una pregunta, supongo que usted me va a decir, para el Ministerio de Economía. Sí, naturalmente, es una pregunta para el Ministerio de Economía. Nosotros no manejamos esa herramienta. Creo que tiene que ver con elementos más complejos, como es el tema de la cebada y demás, y la competencia regional también, pero francamente es una respuesta que debería dar, que seguramente dará el Ministerio de Economía si usted se la requiere, sí, claro, porque es un elemento que fue puesto sobre la mesa
por parte de este ministerio, viendo de alguna manera con sorpresa, digamos, el acuerdo salarial alcanzado y los planteos que recibían desde el sector en relación a la realidad económica del sector y las necesidades de apoyo que se tenía de parte del gobierno. En algún momento se señaló de diversos ámbitos que ese subsidio surgió poco después de que los trabajadores y los empresarios acordaron una reducción de la jornada laboral. Era un logro histórico para el movimiento sindical uruguayo, ¿no? Sí. Usted... Sí, yo no puedo... no sé, no estaba, no escuché, no lo vi. Está bien. Ministro... por eso distintos ministerios, ¿ves? Sí, claro. Está bueno. Ministro, lo otro es que concretamente los funcionarios, los trabajadores, aseguran que las empresas se comprometieron a no aumentar el precio de los productos. Y entonces ahí entro en un camino que necesitaría una respuesta. ¿Cómo afectaría, digamos, la economía de todos los uruguayos, tomando en cuenta todo lo que usted ha marcado, ¿verdad? Inflación, metas que el gobierno se establece, etcétera, si un producto no va a aumentar su precio? Bueno, yo digo, si hubiera de parte del sector empresarial un compromiso asumido de no incrementar los productos, el precio del producto, de todos los productos, porque parece que este convenio afectaría a la cerveza. No, aquí están todas las aguas, todos los refrescos, ¿verdad? O sea, este es el sector de la bebida, ¿no? Sí. No está solo la cerveza. Sí, claro. Entonces, si hubiera un compromiso de la Cámara Empresarial respecto a que no va a haber una evolución ascendente de los precios de la bebida, el gobierno en ese sentido no le interesa cómo reparte las utilidades el sector empresarial. Si el sector empresarial quiere ser parte de sus utilidades a los trabajadores, fenómeno, bienvenido sea, ¿no? Lo que nosotros no queremos, y esta es la preocupación central, que haya un traslado a precios de estos incrementos y que esto signifique un impacto sobre la inflación. Bien. Si los empresarios se hacen cargo, en base a sus propias utilidades, del incremento salarial, el gobierno sobre eso no va a emitir, lo único que va a hacer es de alguna manera controlar que se cumpla lo pactado, ¿verdad? Esto yo no lo he escuchado a ningún no he escuchado a ningún representante del sector empresarial manifestar esto, lo he oído en boca así de dirigentes sindicales. Exactamente, a mí me ha pasado lo mismo. Y lo otro que usted ya dijo, pero que me gustaría subrayar, no está descartado que el aumento establecido hasta el momento pueda finalmente efectivizarse de acuerdo a las circunstancias que usted señalaba. ¿Usted se refiere a los mecanismos legales? Sí, claro. Es decir, si el gobierno queda en minoría en estas circunstancias, frente a la voluntad de trabajadores y de empresarios, el aumento quedaría fijado tal como hasta el momento conocíamos. Sí, efectivamente. Si las partes rechazan la propuesta del Poder Ejecutivo, evidentemente el acuerdo se sostendría tal y como se alcanzó hasta el momento. Nosotros confiamos en que la palabra del Poder Ejecutivo sea escuchada por empresarios y trabajadores, porque creemos tener, luego de 8 años de crecimiento sostenido del salario real, la legitimidad para que los trabajadores nos escuchen, y luego de 8 años de crecimiento de la actividad económica, la legitimidad para que los empresarios nos escuchen, ¿no? Claro. Nos parece que es de recibo, pero como usted bien dice, desde el punto de vista legal, se somete a votación la propuesta del Ministerio primero, la de las partes primero, como gusten, y si la que cuente con mayor cantidad de votos entre los tres actores es la propuesta que va a quedar vigente. Por tanto, el gobierno efectivamente puede perder y puede sostenerse el acuerdo anterior. Ministro, ¿usted cree que este es un caso aislado o es un caso que se puede repetir con otros sectores? Yo creo que no ha sido la generalidad de los casos. Por el contrario, nosotros hemos interactuado muchísimo en todas las rondas de negociación, también con los actores sociales, buscando las mejores soluciones. Hemos de alguna manera actuado para lograr, en algunos casos, que el sector empresarial comprendiera que era necesario mejorar salarios muy bajos en algunos sectores, y sobre todo cuando la economía estaba en muy buenos niveles de crecimiento.
Hemos también actuado con los trabajadores, a veces haciéndole ver que algunos sectores presentaban dificultades de inserción en el mercado internacional, por ejemplo, y que era necesario preservar los puestos de trabajo como prioridad frente al salario. O sea, el Ministerio tiene un rol muy activo en la negociación colectiva, interactuando permanentemente con las partes. En este caso, nunca tuvimos una reunión tripartita porque las partes optaron por una negociación bipartita y por tanto me parece, y esto es una opinión mía, no tuvieron en cuenta elementos que el Poder Ejecutivo aportó a la negociación que fueron muy útiles para alcanzar convenios colectivos en lugares en donde era muy difícil o nunca se había alcanzado en los últimos años. Por ejemplo, el sector gastronómico, hotelero, restaurantes, etcétera. En la ronda anterior no pudo alcanzar un acuerdo, se estableció un decreto del Poder PRO, se votó en el sector y hubo una votación, no hubo un convenio colectivo. En este caso, en esta ronda de negociación se trabajó de otra manera y se logró finalmente un convenio colectivo muy beneficioso para los trabajadores de hoteles, restaurantes, gastronomía, etcétera, ¿no? Pero el rol del Poder Ejecutivo en esto es promover la negociación colectiva, cosa que efectivamente hacemos, y creo que el porcentaje de 90% en términos generales de convenios colectivos alcanzados en el 100% en la negociación es un elemento que indica que desde este punto de vista hemos tenido un papel fuertemente destructivo, ¿no? Claro. Ministro, esto no tiene nada que ver con lo otro que hablábamos hace algunos días, es decir, la iniciativa de algunas empresas, digamos, de modificar los acuerdos ya establecidos en materia salarial en el pasado por dificultades para hacer frente precisamente al volumen de esos aumentos. Es decir, hay empresas que nos consta están solicitando, digamos, una modificación o creo que se llama descolgar, ¿verdad? Es el término del acuerdo establecido en el pasado. Bueno, existen mecanismos, la ley prevé mecanismos para que si efectivamente se demuestra que en una empresa no se puede hacer frente al pago de los mínimos por categoría, el Consejo de Salario puede analizar esta situación y resolver, habilitar esto que usted denomina y que en la jerga habitual se conoce como el descuelgue, ¿verdad? Ahí está. Estas situaciones tienen que estar debidamente fundamentadas, ¿verdad? Debe conocerse la realidad desde el punto de vista económico que la empresa plantea y evaluar si es suficiente como para habilitar este mecanismo. El mecanismo existe, las empresas no lo usan demasiado, pero es una posibilidad. Como también algunos convenios establecen que si se superan determinados indicadores se reinstala la posibilidad de negociar, ¿no? Esto es algo que nosotros hemos promovido porque creemos que ante situaciones de incertidumbre a nivel mundial como la que estamos viviendo, es bueno que haya lo que nosotros hemos dado en denominar cláusula de salida, ¿no? Bueno, hay un convenio a 3 años, pero si el Producto Bruto Interno cae, por ejemplo, bueno, se habilita una negociación. Yo creo que, y digo en esto, me parece que debemos reconocer todos que los actores sociales de la negociación colectiva han tenido la madurez en periodos en los cuales no había negociación colectiva, como en el año 2002, por ejemplo, de sentarse a negociar a la baja los salarios para mantener los puestos de trabajo. Esto todos los uruguayos sabemos, que en la gran mayoría de los sectores los trabajadores hicieron un gran esfuerzo bajándose los salarios para sostener los puestos de trabajo cuando Uruguay vivió la crisis más grande de su historia, ¿no? Entonces, creo que hay razonabilidad en las partes como para comprender que si en algunos casos está en riesgo la fuente de trabajo, efectivamente se puede renegociar. Ahora, esto exige, como usted comprenderá, que esto se demuestre claramente para que los trabajadores puedan aceptar una propuesta de este tipo. Claro, la última de mi parte, ministro, ¿no hubo de pronto un exceso de optimismo en relación, por ejemplo, a los aumentos salariales concedidos en el pasado más reciente? No, porque Uruguay ha crecido, Uruguay creció históricamente a tasas de 2%, ¿no? Sí. Hoy estamos hablando de precaución, de cautela, de cuidado, de hace muchos meses, venimos planteando nuestra preocupación y estamos creciendo a tasas que superan el 3,5%, ¿no? Vamos a estar en 3,5, 3,7 de crecimiento del producto, o sea, algo menos el doble del crecimiento de la tasa histórica, ¿verdad? O sea que no estamos siendo muy precavidos, con mucha anterioridad, mirando el mundo y viendo lo que está pasando, ¿no? Sí, entonces, y la región. Y la región. Si miramos para el otro lado del Río de la Plata... Está claro.
Ahora, viendo esa situación nos hemos adelantado, pero Uruguay ha crecido a tasas que no conoce la historia del Uruguay. Entonces, creemos que cuando el país creció a esas tasas, era justo que los trabajadores participaran de este proceso de crecimiento y obtuvieran los beneficios que han obtenido. Yo creo que la evolución del salario, si uno la mira en relación a la productividad global, ¿no? El salario ha acompañado el crecimiento de la productividad global, y tampoco creemos que sea el único elemento que genera inflación, claramente no lo es, ¿no? Claro. Es una parte sobre la cual debemos actuar, como se está actuando ya por parte del Ministerio de Economía en otras áreas, ¿verdad? En la política monetaria, en la política fiscal, etcétera, de forma tal de adoptar mecanismos que nos preserven de algo que sería la peor amenaza del salario real, ¿verdad? Porque la inflación constituye una clara amenaza sobre los sectores de ingresos fijos, que son los trabajadores asalariados y los jubilados y pensionistas, que verían perder capacidad de compra. Entonces, nuestra preocupación no obedece a que este convenio en particular haya sido negociado de tal o cual manera, sino sobre todo a no habilitar señales, ¿verdad?, que nos conduzcan a la generación de situaciones de crecimiento de la inflación, que como usted bien sabe, están muchas veces asociadas también a elementos de expectativas, digamos. Y en este sentido, el gobierno está actuando con firmeza para abatir estas expectativas y consolidar la inflación dentro de los rangos en que esperamos en que culmine sobre fines de este año. Ministro, para terminar, ¿usted puede adelantar cuál va a ser ese número que va a proponer el Ejecutivo para aumento de la bebida? Nosotros estamos evaluando que la propuesta no va a ser un número, va a ser una fórmula, ¿verdad? Pero va a terminar, la fórmula va a terminar en un número. La fórmula va a terminar en un número. Yo le digo un número y usted me dice si sí o no, 8,28%. Pero antes vamos a discutir. Yo no le voy a decir ningún número hasta que no tengamos la posibilidad de discutir. Bien. Como el secretariado ejecutivo del PIT-CNT, yo creo que con una actitud muy madura nos ha solicitado una entrevista para discutir este tema, bueno, avanzaremos con el secretario ejecutivo del PIT-CNT, y si nos aproximamos, seguramente en el Consejo de Salarios lograremos un acuerdo que yo creo que no es tan difícil de alcanzar, más allá de cosas que se dicen en momentos de nerviosismo. ¿Qué valor se pierde, ministro, al no tener a Leandro? 8,28, se lo tiró, escúcheme, en el mentón. Estoy citando acá alguna información que publica, por ejemplo, en este momento el portal de Subrayado, que dice: fuentes del Poder Ejecutivo aseguraron que ese puede ser el porcentaje de aumento, pero no lo voy a comprometer a... Usted no estaba tampoco a comentar esta usted información. Tampoco estaba ahí, ministro. No trabaja ningún señor Fuentes en el Ministerio de Trabajo. Le agradezco mucho, ministro, muy amable. Con mucho gusto. Que tenga buen día. Eduardo Brenta, ministro de Trabajo y Seguridad Social.